Así que le pido el permiso a Aurora para compartir pantalla. Gracias, Aurora. Y por favor, comercial, apúntense porque si no los buscan. ¿Va? Muy bien, ya están listos entonces. Y luego, lo peor es que no hay recompensa. Entonces, bueno, compartir acá también. Ay, perdonen. Estamos listos. Ustedes me dicen, permítanme. Lidia, que es a la que casi no le pregunto, ¿ya se ve? Gracias, Lidia, es un amor. Sí, sí Oigan, se ve. gracias. Y sí vi como que quiso hablar Lidia, pero no la escuché. ¿O sí la escuché? No sea así, déjenme escuchar su linda voz. No se escucha de verdad. No, es en serio, ya no es broma. No sé, no la escucho, sí, no. No sé si los demás la escuchan, pero yo no. Fuera de broma. No la escucho yo tampoco. No, ¿verdad? Ya ve, ya ve. No se escucha, hermana. Dije, fuera de broma, si no, ya no me va a creer. Pero bueno, ahorita ahí nos dice probando, probando, Lidia, ¿va? Prepárese porque quizás pueda haber una pregunta para usted, entonces arregla ahí el micrófono. Pues bueno, entonces iniciamos puedo decir la última presentación de la fundadora, cofundadora de esta congregación, de esta espiritualidad que estamos viendo, y no por ser la última es menos importante, ¿sí? Vamos a ver cómo esta alma, esta mujer, en tan poco tiempo alcanzó vuelos muy altos. Y su nombre lo dice, ¿no? Su nombre de religión, Virginia de la Caridad. Y la caridad va a ser eso que la va a definir, ¿sí? Va a ser lo que la va a envolver y va a ser su motor. Va a ser por donde el espíritu la va a impulsar para llegar a la santidad. Entonces, no pierdan eso. Y esta frase de ella lo dice todo. Serviré a todos con amor, viendo en ellos a mi solo Cristo. Fíjense, serviré a todos, no a unos. No solamente a la maestra amiga que me cae bien, no solo a la secretaria que me cae bien, no solo al niño que me cae bien, es decir, a todos, ¿sí? A todos viendo en ellos a Cristo. Cuando decimos que Dios está en cada uno de nosotros, a eso hace referencia la Madre Virginia, ¿sí? Que ahí es donde ve a ese Dios. Pues vamos a unos datos de referencia de la Madre, ¿sí? Son pocos, no por el hecho que falten, sino porque no me estoy metiendo, incluso nosotros fundadores, en una amplia biografía, sino datos concretos que nos ayuden a comprender el contexto. La madre nace el 18 de marzo de 1878 y muere santamente, fíjense, por eso les decía, son muy corto tiempo, 26 años, el día 12 de marzo de 1904, a poco tiempo del arranque de esta gran fundación. Sus padres, personas muy importantes de su tiempo, el señor Rincón Gallardo, Rodrigo Rincón Gallardo y Virginia Doblado de Rincón Gallardo, ¿sí? Grandes hacendados de aquí de Aguascalientes, muy ricos, muy bien acomodados. Y vamos viendo cómo la madre Virginia llega a este contexto familiar acomodado, ¿sí? Pero comienza a marcarla algo que la va a acompañar pues toda su vida, y es la falta de sus padres. Se dice que apenas contando con 2 años queda huérfana. En la biografía, en algunos de los libros hay unos datos, en especial en este que me acuerdo que Alejandra me enseñaba. Creo que sí, ¿verdad, Alejandra? Que tú tienes este libro de la vida que se hizo un don. Nos habla de que la madre Virginia sufre una enfermedad, se lleva a México y al poco tiempo muere.
La señora andaba como en los 34, 35 años. Se menciona del papá que empieza a sufrir una enfermedad mental. Más adelante se descubre que no muere, sino que está, pero desaparece de la historia por esta misma enfermedad. Parece que es llevado a México y allá continúa siendo atendido, pero pues los dos hermanos de Virginia y ella quedan completamente pues a la mano de de otros familiares. Entonces la madre Virginia va a tener esta característica, va a empezar a caminar pues a los cortos 2 añitos, sin papá y sin mamá. Creo que ustedes en los grupos que tienen con los niños que trabajan, ven que es muy impactante cuando un niño no tiene un papá o cuando un niño no tiene una mamá o ambos. Al menos yo me he encontrado con esos casos y son niños que pues tienen una marca muy profunda, ¿no? De dificultad por la ausencia de ambos padres. Entonces, la madre Virginia va a caminar con esto. Pasa al cuidado de la abuela, de la señora Rosso de Rincón Gallardo. Se dice que ahí la abuela la quería mucho, pasan unos añitos. Se describe a la madre Virginia como quien se distinguía en la inteligencia y una nobleza de corazón. También se le describe como una niña que era pues reflexiva, no tan así como que eufórica, ¿no? Que ya después lo sorprendente va a ser su transformación. Al poco tiempo pasa al cuidado de una tía, de la señora Carlota García de Rincón Gallardo, a una hacienda que está ubicada en Ojuelos, Jalisco. Ahí también, bueno, pasa a manos de la tía no tiene hijos y bueno, creen que ahí va a estar mejor con ella y pues la tía la quiere, ¿verdad? La tía le da todo lo que ella necesita en cuanto también a educación, ¿sí? Pero pues no es lo mismo, ¿no? Que estar en un contexto familiar, un núcleo familiar como es el papá, mamá, hermanos. Aquí aparece una figura que para ella va a ser muy importante, una nana que después ella da nos da algunos datos sobre ella cuando está pequeña, que es la nana Toña. Ella comparte que cuando Virginia vive en esta hacienda, una hacienda muy grande, había un espacio, una grutita, donde ella había una virgencita. Su característica de esta virgencita era que estaba pintada de azul. Y a Virginia, niña, estamos hablando entre 5, 6, 7 añitos, más o menos, le gustaba mucho organizar procesiones, ¿sí? A la Virgen. Entonces decía que le sacaba lo que fuera la tía para hacer estas procesiones, ¿no? Le gustaba mucho. Este dato nos va a dar a entender por qué en otro espacio donde ella se mueve empieza a manifestar este amor intenso y profundo a la Virgen María. A los 6, 8 añitos pasa a ser internada en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús en México. Porque bueno, en ese tiempo eran muy famosos los internados, no sé si a alguno de ustedes les tocó, donde pues se les daba la educación y tenían la estancia. Entonces para esto se movió a México. Hasta ahorita, si se dan cuenta, la Madre Virginia en sus años muy pequeña ha estado en constante movimiento, no ha estado en un lugar fijo, que también eso marca mucho la historia. Déjenme aquí. Se dice que era un modelo de alumna inteligente, muy aplicada, de excelente conducta, por lo tanto siempre era la primera en todas sus clases. Se decía que aunque de carácter enérgico y fuerte, sabía doblegarse a la razón, ¿sí? Hasta allí son valores, son virtudes que ella ha adquirido antes de entrar a la congregación. Y quien sí estuvo en un internado o ha escuchado sobre esto, se habla de que en los internados pues hay una disciplina, hay esta enseñanza de valores, toda esta cuestión, ¿no? Entonces la Madre Virginia lo ha adquirido. Una chica de buena clase, pues en un internado donde le iban a dar una muy buena educación. Se dice que en los escritos, en los cuadernos, libros, en lo que tenía escrito la Madre Virginia, siempre ponía
muestra que eres mi madre. Esta jaculatoria, ella la hace propia y se la dice a la Virgen María, ¿sí? Siempre era su frase. Así como ustedes a veces le dicen a los alumnos que cuando hacen su portado, que entregan una tarea, orden, alegría y trabajo, ella siempre ponía eso, ¿no? Muestra que eres mi madre, ¿sí? Además, sabemos que es de buena posición social, ¿sí? De su esmerada educación y de sus virtudes, había sido dotada de una presencia no solo agradable, sino atractiva y bella. O sea, mal parecida a la muchacha no era, ¿sí? Y nos lo dicen en las fotos que tenemos. Dice aquí, el llamamiento divino volvió. Ah, bueno, es que antes no toqué ese tema. Mucho antes, y cuando estaba ella en el colegio, ella manifiesta deseo, como esta inquietud del llamado de Dios, pero lo hace a un lado y mejor sigue, ¿no? Lo ignoro y sigo caminando. Que a veces nosotros cuando sentimos el llamado de Dios para hacer algo, si hay un miedo, si hay una resistencia, pues lo hacemos a un lado, ¿no? Pero bueno, Dios sigue insistiendo, Dios sigue tocando la puerta y volvió este llamado, ¿no? Ella veía con claridad que debía de consagrarse a Dios, pero pues Virginia no quería convencerse de que el Señor la llamaba a la vida religiosa. Hasta una resistencia, ¿sí? Dice que en ese afán que estaba constante de encontrar algo que llenara el vacío, no se puede dudar que cuando hacen falta estas dos figuras fuertes en la vida, se experimenta un vacío. Virginia empezó a querer llenar este vacío dentro de su contexto, ¿no? Con las fiestas, con las reuniones, con todo su contexto familiar, iba de un lado para otro, pero había, no encontraba que saciara su alma, ¿no? Que la dejara en paz, que la dejara sentirse tranquila. Dice, a pesar de sentirse querida por todos, ¿no? De verse halagada por el mundo, algo había que la obligaba a volverse a Dios, ¿sí? Ahí estaba Dios. A pesar de que se enfervorizaba y le ofrecía entregarse a nuestro Señor, entregarse a Él, dice, pero no ponía en práctica tan buenas resoluciones, es decir, sí está, pero había como un filito que no la dejaba dar el paso, ¿sí? Pero estas luchas duraron un buen tiempecito, que ya no quiso escuchar, también porque la jalaba mucho el amor que le tenía a sus hermanos, amaba mucho a sus hermanos, entonces entre estas resistencias se dice que pasaron 3 o 4 años, hasta la llegada del padre Alberto Uscomir, que conoce a Virginia, Virginia se acerca a él, le empieza este acompañamiento y ahí es donde ella da el paso a hacer lo que ella experimentaba en su corazón, que era lo que ella anhelaba, era entregarse, sacrificarse, inmolarse absolutamente, pues a ese amor de Jesucristo. Ahorita ya recuperando todo esto lo alcanzamos a decir así, ¿no? Pero ella lo descubre hasta que empieza este acompañamiento. Algo que ella deseaba era como este celo por las almas, ¿no? Por salvar. Entonces era algo que la distinguía en su espíritu. Dice que veía con claridad que debía entregarse al servicio de Dios en esta congregación, tendría que darse toda y para siempre. Esto va a definir, ¿se acuerdan del nombre? Virginia de la Caridad. Tendría que darse toda y para siempre. Una total donación. Se decide e ingresa el 2 de marzo de 1900 a los 22 años, ¿sí? Y aquí empieza lo interesante porque al ella ya decidirse, aunque al principio estaba indecisa y quería como evadir o no escuchar la voz de Dios, cuando ella da el paso, lo da porque se convence y lo asume. Y de ahí en adelante no da paso atrás, solo hacia adelante.
Si a pesar de que le costaba, dice que sentía grande repugnancia para vencer su carácter, dice, hizo rápidos progresos en el camino de la virtud y sin comprenderlo ella misma fue adquiriendo el espíritu de la congregación, que es espíritu de continuo sacrificio, pero es un sacrificio suave y amoroso. No sé si recuerdan, pero decimos que la espiritualidad siempre te va a transformar, ¿sí? ¿Se acuerdan de la madre Julia, cómo de ese miedo que experimentaba pasó a ser una mujer de seguridad, una mujer de fortaleza, de fe, de confianza? ¿Sí? Entonces, la espiritualidad, es decir, esa forma de relacionarnos con Dios, nos tiene que ir transformando. Si decimos que vivimos una espiritualidad y que vivimos impulsados por el Espíritu de Dios, se tiene que notar, ¿sí? Debe de haber una transformación en nosotros, ¿va? Su carácter enérgico y fogoso la hizo darse tan completamente al sacrificio y abnegación de sí misma, de sus gustos y de sus deseos, ¿sí? Hizo voto de hacer siempre lo más perfecto y un propósito de no perder punto ni momento de perfección. ¿Les recuerda algo esto? ¿Algún fundador? Jovita anda por ahí. Ah, bueno, Jovita no está. Yo les voy a dar el tip. El padre Alberto decía que perfecta humildad, perfecta obediencia, todo tiene que ser a la perfección. Entonces, la madre Virginia ya estaba dentro de la congregación. Entonces, ya está bebiendo esta espiritualidad, ¿sí? Entonces, ella siente este deseo de hacer voto, de siempre hacer lo más perfecto, ¿sí? Déjenlo acá. Dice, fiel y amante de su vocación, unía el trabajo intenso, el sacrificio y la mortificación constante, buscando siempre la postura más incómoda y escribiendo de rodillas por largas horas los escritos propios del instituto. Se dice que es una mujer con gran personalidad que eligió un modo de ser y de vivir arriesgándolo todo. Y se la creyó. ¿Y dónde lo vemos? En todo en lo que logró en su persona, en dejarse moldear por Dios en tan poco tiempo, ¿sí? Podríamos decir, uy, qué aventada, qué exagerada, no, pues ella es una santa, ¿no? Pues yo no lo podré lograr. No, es elección y ella eligió y todos tenemos la capacidad de elegir, ¿sí? Ella se donó, no se reservó nada para sí. Una vez que lo encontró, lo tomó y no lo soltó. Ese tesoro que ella encontró ya no lo quiso volver a soltar. Estas frases que rescato nos van a decir mucho de su forma de relacionarse con Dios. Estamos hablando de la espiritualidad. Rodolfo está por aquí. Me acuerdo que Rodolfo sí entraba, ¿o no? Adolfo, ¿no? Sí, o Adolfo. Hola, ¿No? hermana, aquí estoy. Sí, aquí estoy. ¡Ay, sí! ¡Uy, qué milagro! Qué Pero gusto dije, no, escucharlo. Rodolfo, no sé quién sea ahí, disculpa. Ahorita. Adolfo, ay, andaba cerca. ¿Qué diferencia de comenzar con A R? Sí, pero estoy acostumbrado, hermana. Cada rato creo que muy pocas personas se dicen el nombre como es. Mire, nomás por eso le voy a dar un punto extra. Ya es la costumbre. Ando de suerte. No, andas de suerte. Este día es tu día. Oye, hasta aquí, antes de continuar con esto de la Madre Virginia, ¿qué te parece esta personalidad de esta mujer? Pues yo creo que básicamente desde mi perspectiva y ahora que me empiezo a involucrar un poco más con el colegio, porque realmente tengo un año ahí Un año. y para mí es pues nuevo, ¿no? Realmente. Ok, Que gracias sí. que a la hermana Irma, hermana Rosa Marta y a las cosas que se han hecho, perdón, pues se ha ido aprendiendo un poco más sobre
congregación, ¿verdad? O más Ok, que ok. nada objetivo. Pero ahora que estoy ahí desempeñándome como maestro, pues veo que realmente el trabajo y el liderazgo con personas, con este enfoque que ustedes buscan, es un proceso muy satisfactorio, pero también de mucho esfuerzo, ¿no? Que Uy, sí. primero, que realmente lo primero es que el docente o la persona esté en un total punto de su vida de fortaleza espiritual, ¿no? Y entonces, porque nosotros, o sea, porque yo veo esta perspectiva como de otros maestros, por ejemplo, mis hermanos que tienen la edad de mis alumnos, que Ujú. sus maestros, pues veo que no tienen este enfoque como el que damos nosotros, porque el de nosotros va más allá en un sentido de acompañamiento, en un sentido más de dejar algo de nosotros en los demás. Entonces, bueno, con los fundadores, pues me deja mucho su capacidad de liderazgo y cómo tienen a Dios para sobrellevar todas las adversidades que se les puedan presentar, pero con una parte fundamental que me gusta mucho, la humildad, ¿no? Entonces, a mí, o sea, sí se me hace como admirable, pues, o sea, lo voy como desmenuzando, pero lo que sí me deja como de aprendizaje es, primero, antes de mis preocupaciones, más bien, como dice ahí, mis ocupaciones, tengo que dedicarme a lo mío, a sanarme en mis cosas, de qué tanto puedo mejorar, para aún así, con toda la buena intención que tengo, los proyectos que se puedan tener, de verdaderamente dejar algo en cada uno de ellos, y no solamente a lo mejor con mis alumnos, sino con todos mis grupos sociales en los que me desenvuelvo, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que lo primero, pues, es reconocerme que, pues, somos débiles todos, ¿no? Pero lo Ujú. importante es de que tenemos la convicción de ir mejorando. Entonces, pues, eso es lo que me deja, hermana Miriam, un poco la cuestión de los fundadores, esa capacidad, pero más que nada esa fortaleza y ese espíritu tan lleno de Dios, que a pesar de todo han cumplido su objetivo, eh, pero digo, o sea, lo fundamental o la estructura básica, el pilar, debe ser tú primero, antes que vayas a los demás, ¿no? Bueno, esa es mi conclusión. Yo creo que ya me agarré echando mucho verbo, mucho choro, no sé, pero por ahí va. Eso estaba pensando, dije, no le dije que 5 segundos, no te creas, No, yo iba a decir, ya queremos no irnos te creas temprano. algo, no, no. No, no, de verdad que me dejas ver el proceso que has llevado en estas clases pasadas, ¿sí? Ujú. Y espérate a ver todavía más rasgos de lo que viene siendo la Madre Virginia. Créeme que vas a hacer una síntesis más rica, que sí lo estás haciendo bárbaro, ¿eh? Gracias Adolfo por esta aportación de verdad. No, pues muchas Entonces, gracias a usted. No. vamos viendo estos puntos que para la Madre Virginia eran importantísimos, ¿eh? Fíjense, jamás, y que aquí vamos a ver reflejadísima su espiritualidad, por dónde la llevó el espíritu, ¿sí? A ese encuentro con Dios. Dice, jamás pensar un solo instante en mí misma. Son banderas que se las creyó y se las tatuó, ¿eh? Dice, que Él haga de mí lo que Él quiera totalmente. Ser impersonal, hacerme toda a todas, ¿sí? Es decir, sin excluir a nadie. Dice, entre mis ocupaciones, fíjense, interesante, hacer primero lo que más me fastidia. No sé ustedes en el día, bueno, hoy, ¿qué es lo que me fastidia? Ay, voy a ver a la maestra que me cae mal. Ay, voy a ver al niño que, ay, Dios mío, no, 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 al más tremendo, ¿no? Bueno, hoy voy a hacer qué, voy a saludar a aquella persona que evito, ¿no? O aquella persona que no me quiero encontrar. A la directora no, puede ser maestra, intendente, otros, ¿sí? Pero no, la directora no, a ella no la metemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces primero? Si te vences en esta parte, es de vencimiento, fíjense. No hay más que una manera de ser felices, dice la Madre Virginia, sino vivir para otros. Eso era lo que la hacía feliz a ella, vivir para otros. Dice, quiero darme sin reservas.
Y fíjense, ella hace un voto. Ella creyó que esto le iba a ayudar. Y dice, yo hago voto de jamás pasar un momento sin sufrir. Y no un sufrir como masoquismo, sino es un sufrir en el estarnos venciendo. Cuando queremos vencer nuestro egoísmo, nuestra pereza, nos cuesta, pero es un sufrimiento que si nos atrevemos a vivir, nos vencemos, pues da vida. ¿Por qué? Porque me hace salir de mí y me hace ver al otro. Entonces ella dice, jamás pasar un momento sin sufrir. Si con pleno conocimiento, dice ella, dejo pasar 5 veces en un día 1 minuto sin sufrir, comenzaré, perdón, ahí me equivoqué, cometeré pecado venial. Fíjense hasta qué grado lo pone ella, ¿sí? Es decir, en el día ella quería estar atenta, ¿sí? Atenta a vencerse. Entonces, vamos checando, acuérdense, hay que aplicárnoslo. Dice, dar mucho, exigir poco, contentarme con menos aún. Ella siempre deseaba ser la última, que las demás fueran las primeras, que las demás tuvieran lo que necesitaban, aunque ella no alcanzara. Siempre era ver al otro. ¿Se acuerdan? Virginia de la Caridad. Donación total. He de recordar que el amor activo no tiene descanso, porque su descanso es no tener ninguno. Ella decía que su descanso era no descansar. Me vieras, yo creo que se infarta nuestra madre. Quería hacer lo que Cristo hizo. Quería hacerse toda para todos. Quería darse a sí misma hasta agotarse. Quería que otros crecieran, aunque ella se empequeñeciera. Solo así podemos comprender por qué Dios encontró esta alma preparada. Y no es que Dios quisiera que la madre sufriera, ¿no? La madre se entregó, dio todo, hasta lo último. Y eso la desgastó muy rápido. Pero el Señor encontró en ella un alma tan lista, tan preparada, un fruto maduro, ¿sí? Porque tenía claro lo que quería. Y fíjense lo que ella, siempre estando atenta al espíritu, a estarse venciendo, a hacer lo más de Dios, dice que juzgaba a cada uno de sus actos con 3 preguntas. Ojalá que estas preguntas queden como invitación para cada uno de nosotros, no me excluyo, que nos ayuden en la vida, ¿no? La primera, he buscado mortificarme, y mortificarnos no es solo de Cuaresma, ¿no? No es solo este espacio donde voy a hacer un sacrificio, pasa y ya se acabó, ¿no? Y ahora sí, viva la vida loca. No, en el diario vivir, en qué me mortifico, ¿no? ¿Qué quiero vencer? El 2, he practicado el olvido de mí. Es decir, he dejado de ser el centro yo, porque a veces queremos ser el centro. ¿Se acuerdan que la madre Julia puso en el centro a quién? Se convenció que el centro de su vida y en torno a todo eso se movió, era Dios. ¿Sí? La madre Virginia tenía claro eso también. 3, he buscado darme gusto, estoy arrepentida de mis faltas. ¿Sí? Dice, con humildad suplica el perdón. Entonces, ahí les queda como invitación. Dice, la Madre Virginia de la Caridad nos enseñó cómo se ama, se sirve y se defiende un ideal. Y lo enseñó no solo con palabras y discursos, sino que con su propia vida coherente y sólida. Esto lo dice la Madre María de la Luz Cermeño, que nos da datos de la vida de la Madre Virginia. Y fíjense, dice, una de sus conovicias, una de sus compañeras, decía, la hermana Virginia no anda, sino que corre por el camino del Espíritu. Es decir, las mismas hermanas veían cuánto Dios estaba haciendo en ella y cuán dócil estaba siendo ella para con Dios. Porque recuerden que en la libertad que Dios nos da, no nos obliga, nos invita. Y Virginia aceptó, esa invitación, ¿sí? De ser dócil,
de dejarse mover por el Espíritu. Por eso corrió por el camino del Espíritu, como lo dice esta compañera. Y como lo decía ya, pues a consecuencia de esta donación, de este constante estar saliendo de ella, de no mirarse, sino mirar al otro, pensar en el otro, ser para el otro. Ahí era donde se encontraba con Dios. O sea, a consecuencia de todo este trabajo y de su celo infatigable, de sus sacrificios por el bien nuestro espiritual y material, cayó enferma, ¿sí? Y esa enfermedad es la que, pues, se la lleva, ¿sí? La madre Julia pierde una gran compañera, una gran aliada. La madre Virginia para ella en la separación del oasis fue un brazo fuerte, fue quien pues la acompañó en toda esta aventura, los primeros años. Y bueno, se va un alma que voló muy rápido y que pues deja en tan corto tiempo, deja un legado increíble. Legado e invitación. El espíritu, ¿sí? Su espiritualidad de la madre Virginia es una espiritualidad donde podemos ver todos estos rasgos, que es una espiritualidad de entrega, de docilidad, de fidelidad, humildad, un alma de elección, es decir, de decisión, un alma que vive en la fe y en la esperanza, fuerte y suave, que sin duda podemos ver en esta espiritualidad la cruz, la caridad y la pureza, ¿sí? En ese vencimiento que ella tomó como bandera de salir de ella misma y ser para los demás, ella vivió esa cruz, porque en la cruz está el sacrificio y pues salir de uno mismo cuesta. La caridad, ¿sí? Encontrar en Dios, encontrar en todos a Dios, a su solo Cristo. Y por eso estaba afanada en entregarse, en no hacer diferencias. Para ella todos eran iguales, ¿no? De pureza, porque en su corazón ella comenzó a sacar de su corazón todo esto que le impedía dejarse llevar por el espíritu, ¿sí? Que si era el egoísmo, que si era pensar en ella misma. Ella, en este librito que por cierto no les mandé, pero que sí les puse la lectura, si todavía les interesa, sí se los mando, se los prometo. En el último capítulo, sería muy interesante si lo leen, y se me hace que es el que les mandé, algo sobre las virtudes y espíritu de nuestra Madre Virginia de la Caridad. Ella habla, dice, hace referencia a su historia de vida, a este vacío que ella tenía, que era de los papás, ¿no? Y decía, si yo me enfoco a mirar mi historia, a estarme solamente lamentando, entonces voy a estar solamente pensando en mí y no voy a poder encontrar a Cristo en los demás. Entonces ella le pedía a Dios, Dios, dame la gracia de no estarme mirando y mirar al otro. Decía, no es por rechazar la historia, sino que aceptar lo que ha vivido y sanarlo y voltear la mirada. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no queremos hacer eso, ¿no? Nos acostumbramos tanto a mirar nuestro pasado, nuestra historia, y nos quedamos en el lamento. ¿Es bueno regresar a ver nuestra historia, las dificultades que hemos pasado? Sí. Miramos, asumimos, sanamos, pero es con él la intención de caminar y voltear la mirada. ¿La mirada hacia dónde? Hacia salir de nosotros mismos. Si estamos hablando desde una espiritualidad cristiana, es enfocar nuestra mirada a ser libres, a vivir en plenitud y a vivir para Cristo, en Cristo y para Cristo. Y esto lo entendió muy bien la Madre Virginia. Tenemos a una mujer que
en pocos años vivió en un constante deseo de dominarse, ¿sí? De dominio mismo, que también lo vemos en los rasgos de los otros fundadores. Una mujer enérgica, decidida, también se dice que se ve en ella un fuerte liderazgo, la perfección sin duda, lo que dice ahorita Adolfo de la humildad, que también lo vemos reflejado en los otros fundadores, la pureza, que ya la decíamos, y que también algo que nos distingue, que es la fe, que es razón y voluntad divina, que es esta confianza, ¿sí? En Dios, que razonamos las cosas, pero siempre buscando lo que Dios quiere, ¿sí? La voluntad. Hasta aquí, bueno, su espiritualidad fuerte, podemos ya ir diciendo como una síntesis de su espiritualidad. Su espiritualidad fuerte, suave, es una espiritualidad saturada de cruz, por el sacrificio constante, de caridad, por entrega y salir de sí misma, y de pureza, por no guardar en su corazón más que amor para los demás. Dice, hasta el más mínimo detalle de su vida y en el más oculto rincón de su conciencia podemos encontrar estos rasgos de su espiritualidad: la cruz, la caridad y la pureza. Vivió para Cristo en la completa abnegación y muerte de sí misma. Cuando yo reflexionaba y ponía esto, la verdad que me impactaba mucho y decía, es que lleva pocos años. O sea, por eso les decía, es Dios que la encuentra, su espíritu que la impulsa, y ella que se hace dócil totalmente y completamente en las manos de Dios. Se deja moldear, ¿sí? Por Dios, se deja ser. Increíble por el poco tiempo, ¿no? Se puso a su edificio espiritual el cimiento de una humildad sincera y profunda, y como una consecuencia natural era toda su caridad, ¿sí? Al hacerse ella la más pequeña, al negarse, al salir de sí misma, todo lo que salía en ella era caridad, todo lo que los demás podían ver en ella era esa donación, ese amor por lo que hacía, ese amor en lo que pensaba, ese amor hacia los demás, ¿sí? Entonces, va a ser esto que la distingue a ella. Hasta aquí. A ver dónde cayó la bolita. La madre Conchita está por aquí. Sí, hermana Miriam. Hola, madre. Hola. Oiga, madre, hasta ahorita estos puntos que vemos de esta increíble mujer, esta santa, nuestra cofundadora, ¿qué reflexiona, madre, sobre esto? Madre Santísima. Es que, pues sí, una madre que vivió intensamente, así como nuestra madre. Estuvieron, ahora sí, en la guía de nuestro Padre, cogieron con seriedad la espiritualidad de nuestro Padre, y de veras, como que se empaparon, yo siento que se empaparon, pero más que nada ella, o sea, como la determinación de vivir plenamente lo que ella anhelaba, es encontrarte de veras como su plenitud, y lo encontró en Cristo, ¿verdad? Lo encontró en Cristo y en María, porque sí, por lo mismo, porque como se quedó huérfanita, ella encontraba o buscaba llenar su corazón de esa maternidad, de esa, sí, la maternidad de María. Entonces yo siento que lo encontró en ellos, en el Señor y en María, y pues la planificó, pero le costó también bastante. O sea, implicó
implicó su trabajo, su esfuerzo constante. Y eso de pasar ni un minuto sin sufrir, pero que como era, no tanto como decías tú, como sufrir por sufrir, no, sino que tenía un fin, Sí. ¿verdad? La trascendencia. Ajá, al mismo Dios. Sí, gracias, Madre Conchita. Y esto que dice la madre, tanto la Madre Julia como Virginia bebieron de la espiritualidad del Padre Alberto. Voy a hacer como este paréntesis para ubicar un poco algo de la historia. Y podemos decir en este libro, me encanta la Madre Margarita Álvarez Tostado y Aguilar. Este libro está genial, la verdad, me fascina. Cuando ella toca este punto de la separación del oasis, ella dice, pues sí, se puede hablar que se armó en el oasis dos bandos, ¿no? Pero no poniéndolo en el sentido de pelear, ¿no? Sino lo que ella dice es, bueno, dos bandos, ¿por qué? Porque el padre Alberto, o sea, se dio cuenta que la madre Julia y Virginia, las jovencitas, fueron las que bebieron, o sea, sí comprendieron y asumieron muy bien esta espiritualidad, el carisma, ¿no? Por eso ellas las podemos ubicar de un lado junto con otras, porque ellas querían defender la espiritualidad que era del padre Alberto. Y al ver que, bueno, la señorita Conchita y el padre Ruller querían hacer modificaciones, querían hacerlo como ellos querían, pues ellas veían que se iba a perder lo que era lo esencial, la espiritualidad y el carisma que el padre Alberto había infundido en el oasis. Entonces, ahí es donde parte esto, ¿no? Entonces, ellas se mueven queriendo vivir la espiritualidad, digamos, madre, ¿no? La original, la que ellas recibieron del padre Alberto, ¿no? Y por eso podemos ver a ellas dos y de ellas dos podemos ver cómo la bebieron del padre Alberto, ¿no? Cuando yo les decía, bueno, toda la espiritualidad del padre Alberto, la espiritualidad de la cruz y sus rasgos, la Madre Virginia, ¿no? La espiritualidad y sus rasgos. Y ahorita ver a la Madre Virginia y ver todos estos rasgos de la espiritualidad de la cruz, ¿sí? Entonces, es aquí donde cierro este paréntesis. Me emociono, la verdad. Pues seguimos, entonces, sí, ya estoy cerrando, pero aquí nos vamos a detener un poco. Entonces, vamos haciendo la síntesis, el cierre de lo que es la espiritualidad de los fundadores. Y esta espiritualidad de los fundadores es la espiritualidad de las misioneras hijas de la Purísima Virgen María, ¿sí? Con los rasgos que hemos visto de la espiritualidad de ellos, vamos viendo cómo se sintetiza esto. ¿Sí se ve la flechita? ¿Alguien me puede decir? Sí, sí se ve. Bueno, Sí, okay, porque me gusta ir como marcando. Entonces, como me voy a mover en este cuadrito. Ok. Sí se ve, hermana. Gracias, Josecito. Bueno, aquí vemos al padre Alberto Cuscomir, el que es la fuente, ¿sí? La fuente de esta espiritualidad, del carisma que tenemos las MHPB. Madre Julia y Madre Virginia son aquellas que beben de esta espiritualidad. Esta espiritualidad la vemos como la espiritualidad de la cruz. Una espiritualidad de la cruz donde sus características son precisamente la cruz, la caridad y la pureza, que es lo que llamamos los caracteres distintivos de la congregación y de toda MHPBM. Por consiguiente, de todo maestro, todo colaborador de nuestros colegios. Y es algo por lo que mencionaba que se mencionaba ahorita en Adolfo, ¿cierto? Y que hacía esta síntesis y va por ahí, ¿no? Vamos recogiendo, saqué unos rasgos de lo que decíamos de la espiritualidad de la cruz. Una espiritualidad donde sus rasgos es la humildad,
Y la humildad es la verdad, ¿eh? Lo dice Santa Teresa de Jesús, ¿sí? La humildad es andar en verdad. Entonces, aquella persona que vive en la verdad, por consiguiente, vive en la humildad, ¿sí? Es decir, es una persona transparente, una persona que no tiene doblez. El rasgo es de la sencillez de espíritu, ¿sí? No se anda con escándalos, con espiritualismos, no, es un espíritu sencillo, ¿sí? De recogimiento, ¿sí? En este recogimiento entra la interioridad, la oración, esa relación constante con Dios, el dominio de sí, la perfección, que quizás no lleguemos a ser perfectos, pero estamos invitados a buscar en todo momento la perfección, ¿sí? El orden, que también sale reflejado en los colegios, ¿no? La energía, en la energía encontramos esa alegría, ¿sí? Esa pasión por ser mejores, por entregarnos al otro. Es una espiritualidad decidida, de donación, de pureza, de sacrificio. Ahí está la cruz, ¿sí? De obediencia, que la obediencia no es hacer lo que el otro me diga por hacerlo, ¿sí? Sino que la obediencia es la escucha. ¿La escucha a quién? La escucha a Dios, ¿sí? La fe, la razón, es decir, hay que, sí es importante la cabecita, porque por aquí en la razón aparece algo que nuestro padre, que su espiritualidad es jesuita, pues el discernimiento, ¿no? Pasar por el discernimiento para encontrar lo que es la voluntad de Dios. Así, podemos decir que el padre Alberto Cuscomir tiene su forma, digamos, desde su personalidad, su forma concreta, algo que él bebió y que hizo su bandera. La Madre Julia también y la Madre Virginia. Es decir, una espiritualidad te va a aportar un camino, sí, te va a aportar herramientas, sí, pero nunca te va a anular, ¿sí? Te va a sumar. ¿Y a qué me refiero? Que siempre en la espiritualidad que tú vivas, siempre se va a incluir lo tuyo, ¿sí? Es decir, ¿cuál es ese rasgo característico por donde sientes que Dios te llama, te impulsa, ¿sí? Aunque vivamos todos una misma espiritualidad, no todos somos iguales. Y yo lo digo en este ejemplo. Pues ustedes allí en los colegios son varias hermanas, ¿no? Y aunque sí hay algo que nos hace, que nos pone en una, digamos, en una sola alma, en un solo corazón, no somos copias, ¿sí? Cada una desde lo que somos, vivimos esta espiritualidad en la cual nos llega a unir, ¿sí? Y a buscar este ideal. Entonces, la Madre Julia, Virginia, tienen también su propio rasgo, ¿no? No son copias de nuestro Padre Alberto, no. Bebieron la espiritualidad y Dios les marcó su camino desde esa espiritualidad. En el caso de nuestro Padre, podemos identificarlo en la cruz, es decir, en este sacrificio, en esta obediencia, ¿sí? Y fíjense lo curioso. Lo curioso es que nuestro Padre, algunos de sus propios hermanos lo tachaban de desobediente, ¿sí? Y al contrario, es un hombre que siempre vivió a la escucha de Dios, ¿no? Tanto que cuando le dijeron, se te terminó el tiempo, te tienes que ir, no se aferró. Si él hubiera sido otro, hubiera dicho, no, pues es que yo las estoy formando, pues si no me dan permiso, me salgo de la compañía y pues me quedo con ellas y ya la hago de padre fundador. Pero él no buscaba la gloria, él no se quería glorificar a él quería glorificar a Cristo, a Dios, y lo hizo mediante su obediencia. Le dijeron, no vas a tener comunicación con las hermanas, obediencia. Cuando se encontró al poco tiempo de la separación que se encuentra con la Madre Julia,
no es porque se vieron escondidas. La madre Julia fue a pedir permiso al provincial y entonces hasta que el provincial le dio permiso, pudo hablar con el padre Alberto. Se dice que pasaron 2, 3 días con él, donde le comentaron todo lo que pasaba, ya él las orientó, pero hasta ahí. Siempre vivió bajo la obediencia, bajo el sacrificio, siempre buscando la voluntad de Dios, escuchar qué es lo que Dios le pedía. La madre Julia, ¿sí?, viviendo todos estos rasgos de la espiritualidad de la cruz, la distingue la pureza. ¿Y en qué sentido? En la limpieza de corazón. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí, la verdad, que con las experiencias de la vida, si no estamos atentos, nos vamos amargando. Que con los malos, con experiencias no positivas de encuentros con otras personas, van dejando en mi corazón como esas basuritas de rencor, de odio, de enojo. Vamos guardando tanto, ¿no? Y la característica de la madre Julia, que vivió la cruz en persecución, tanto de los buenos, como le pasó a nuestro padre, como de nosotras, sus mismas hermanas, nunca guardó rencor. Su corazón se mantuvo limpio, siempre fiel a la voluntad de Dios. Siempre fiel a la voluntad de Dios, ¿sí? Y así fue todo su caminar. En la Madre Virginia, pues su nombre, ¿no?, de la caridad, en esa constante entrega, en esa donación, siempre buscando a Dios en el otro. Nuestro padre decía: mi único apoyo es mi Cristo y mi dulce mamá María. En todos, sin duda, está esa espiritualidad mariana, esa espiritualidad cristológica. Nuestro padre era siempre su solo Cristo y su dulce mamá María, que la describe sensacional en una carta que le envía a la Madre Julia. La Madre Julia siempre buscando lo que Dios quiere, ¿sí? Lo quiere Dios, lo quiero yo. Dios quiere humillaciones, me está poniendo que viva estas humillaciones que están llegando en este momento, lo quiero yo. Dios quiere que ahorita viva este rechazo, para vencerme de rechazo de hermanas, de personas, de los buenos, por no mencionar nombres, lo quiero yo. ¿Sí? De la Madre Virginia: serviré a todos con amor, viendo en ellos a mi solo Cristo. La caridad. Entonces, si decimos que la espiritualidad es esa forma particular de seguimiento de Jesús, les presento la forma particular de cada uno de los fundadores, que se envuelve en una sola para todas y todos los que vivimos esta espiritualidad de las misioneras hijas de la Purísima Virgen María, que es la espiritualidad de la cruz. Pero aún no termino. Hay una exigencia más. ¿Cuál es esta exigencia? Que es una espiritualidad de la cruz de encarnación. ¿Qué significa esto? Que es una espiritualidad que se tiene que hacer vida, ¿sí? Es una espiritualidad de la vida. Y Adolfo lo decía bien padre, me gustó, porque dice que, bueno, decías tú, Adolfo, dices, es un proceso de mucho esfuerzo. Es maravilloso cómo Dios nos va tomando en cuenta desde nuestra historia, desde aquello que se nos va pegando en el corazón y que a veces no nos deja caminar. Y empieza a ser, cuando nosotros nos disponemos a Él, empieza a ser este proceso de quitar todo aquello que no me deja ser lo que soy.
Y lo voy a poner con este ejemplo. Ustedes perdónenme, pero creo que es un ejemplo que nos puede dejar ver lo que quiero decir. No sé, me pasa con los carros, ¿no? Cuando están bien sucios, los llevo a lavar y ya pues hasta los pulen y todo, y me gusta cuando los traigo, los estaciono y lo veo de lejos hasta brilla, ¿no? Es más o menos así con nosotros, ¿no? Dios quiere pulirnos, quiere lavarnos para que brillemos, para que dejemos ver lo que realmente somos, que somos amor. ¿Sí? Somos amor. Entonces, Dios fue llevando a cada uno de nuestros fundadores y esta espiritualidad invita a eso, a vivir en esa constante cruz, es decir, en ese sacrificio, en ese vencimiento, en esa cruz no masoquista, sino en esa cruz que da vida, ¿sí? Es decir, en eso que yo me voy a vencer, me voy a sacrificar, pero con un sentido de trascendencia, para darme vida a mí, porque decía Adolfo, bueno, es que, o sea, primero soy yo, suena egoísta, pero no, porque si no sales de ti, solamente vamos a estar encerrados, perdón, me meto también, vamos a estar encerrados en nosotros, entonces, ¿cómo salgo, cómo me encuentro con el otro? ¿Sí? Es imposible. Es esa espiritualidad de la caridad, es decir, de esa constante entrega al otro, de ver en el otro a Cristo. Y no podemos ver al otro si no tenemos esa mirada de Cristo, ¿sí? Y esa mirada de Cristo, ¿cómo la logramos, la vamos a lograr tener? Bueno, ahí está atrás, la cruz, el constante vencimiento, vencernos en nuestro egoísmo, ¿sí? En nuestras actitudes que no nos dejan avanzar. En la pureza, es decir, ir limpiando nuestro corazón de todo aquello que impide, uno, no dejar entrar a Dios, por consiguiente, si no dejas entrar a Dios, imposible vas a dejar entrar a alguien más, ¿sí? Entonces, es ese proceso maravilloso de proceso humano. Fíjense cómo se une el humano, si Dios se hizo humano, de ese proceso humano y espiritual al que Dios nos invita a través de esta espiritualidad. Por eso les digo, es una espiritualidad que tiene que ser encarnada en mí, ser encarnada en el otro, ser encarnada en el mundo. ¿Sí? Entonces, Alejandra, ¿anda por ahí? Porque yo ya estoy muy emocionada. Sí, aquí estoy. Ay, Alejandra, dígame algo porque el espíritu pues, está hablando aquí. Pues a mí me has hecho, Madre Miriam, como retomar todo lo que vimos con los fundadores anteriores también. Como ciertamente, qué bendición el poder tener, por un lado, un acompañante o un guía espiritual. Sí. Eso se me hace imprescindible para ir por estos caminos, ¿no? Sí. Pero también por otro lado, cuando decías que Dios nos pule, me acordé del término que usaba la madre Julia y a la vez el padre Alberto, cuando dice adelgazar nuestro espíritu. Es cierto, ¿no? O sea, cómo tenemos que, tanto cuánto va haciendo esa transformación o esa configuración con Cristo en nuestras vidas, se va notando en el amor, el poder perdonar sin ese resentimiento, sin ese, con dolor quizá muchas veces, sí, porque hay un daño, pero claro, el vivirlo de una manera libre, el perdón, el poder caminar en esta cima. A mí me encantó la frase que ponías. De hecho, lo pensé para aplicarlo a mi vida y a la vez quiero aplicarlo con mis alumnos de secundaria, como el decir, tu edificio espiritual, ¿cuál es el cimiento? O sea, como ver, bueno, en mi vida espiritual, en esta vida de comunión con Dios, de oración, de encuentro con mi Jesús, ¿cuál es mi cimiento? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es mi roca? Y también me gustó como un ejercicio y
cuáles son las consecuencias naturales. En este caso de la Madre Julia, que decía, es la caridad. Bueno, en mí, ¿cuál es? ¿Es la alegría? ¿Es el servicio? ¿Qué es? ¿Cuál es mi cimiento y en base a eso cuáles son mis frutos o cuáles son las consecuencias? Entonces, yo estoy así de escucharte, ay, me conmuevo mucho, me hace pensar muchas cosas. Ahorita también algo que me llenó así, que me cayó como anillo en el dedo. Yo tuve la experiencia de ser durante 7 años consagrada. Y yo me acuerdo que uno de los votos con lo que más batallé fue la obediencia. Pero ahorita que me dijiste, la obediencia no es hacer lo que el otro me manda, sino escuchar la voz de Dios, dije, ay, qué diferente se ve así. O sea, el decir, Dios está permitiendo por algo, porque yo sí estaba peleada con la frase de que el que obedece no se equivoca. Yo dije, ay, sí, no se equivoca, pero ¿qué tal el que te lo dijo si está equivocado y tú de puro así haces lo que te dijo? Pues no, pero es una inteligencia y demás, ¿no? Me vino aquí muchos así como que luchas internas. Pero ahorita que me dices eso, de la escucha, dije, qué diferente se ve el vivir ese voto, ¿no? Sí. Otra cosa que me ha gustado muchísimo de los fundadores, concretamente de la Madre Julia y de la Madre Virginia, cómo hacen votos. Voto de pureza, voto de dominio de mí misma, voto de sufrir, en este caso de Virginia. Ay, jole, yo digo, qué bárbaras, cómo les gustaba hacer esos acuerdos, esas alianzas con el Señor. Y dije, y el Señor lo tomó en serio, ¿no? Él toma la vida de nosotros, lo que nosotros digamos, Él lo toma en serio y nos invita a darnos en serio a Él, a entregarnos. Entonces, ay, me parece maravilloso ver la experiencia de nuestros fundadores y a la vez me invita a cuidar mucho esa vida espiritual. Cuando se ha bebido de una fuente, el espíritu no queda satisfecho con beber de diferentes charquitos, ¿no? Eso me queda muy claro. Sí, gracias Alejandra. No, pues qué maravilla. Gracias por tu compartir. La verdad que también a mí me ilumina muchísimo. Los voy a invitar para cerrar esta materia, el que contestemos estas preguntitas, que ya es un ejercicio que hemos hecho, pero ya pensando en general, o sea, la espiritualidad de los fundadores, todos estos rasgos, estas invitaciones, qué es lo que pasa por mi mente, qué es lo que pasa por mi corazón, y en ese pasar por mi corazón, ¿a qué me está impulsando el espíritu? Es decir, ¿a qué me siento invitado, invitada? La hermana Rosa Marta en una de las materias y también Nereida, en la clase pasada, decían más o menos esta idea, que yo también, bueno, es una idea con la cual comulgo. Si ustedes están aquí, sí es una espiritualidad exigente, sí lo es. Una espiritualidad que nos invita a ser la vida, y tiene que ser vida, toda espiritualidad. Pero no es una espiritualidad imposible, ¿sí? Y si ustedes están aquí es porque ustedes tienen los elementos, la capacidad de vivir esta espiritualidad. Cuando la Madre Julia coincide con el Padre Alberto, el Padre le comparte toda la espiritualidad de la cruz, hace clic. ¿Por qué? Porque la Madre Virginia ya traía elementos que decía, es que sí, eso es lo que yo estoy buscando, ¿no? Eso es lo que yo deseo. ¿Qué pasa con la Madre Virginia? También sacia su deseo de búsqueda cuando encuentra esta espiritualidad y dice, sí, esto es, ¿sí? ¿Cómo llegaron? Dios las trajo. ¿Cómo llegaste tú aquí? Dios te ha traído de algún modo, ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho clic contigo? Desde ahí te invito a que hagas esta reflexión de esta espiritualidad, pasándola por la mente, el corazón y hacia la vida, ¿va? Entonces nos tomamos unos minutitos para hacer este ejercicio y ya voy haciendo algunas indicaciones, ¿va? Okidoki.
Vayan poniendo manitas quien va terminando, ¿va? Okiroki, muy bien, vamos viendo. Ya puse todos los nombres en una tómbola y fíjense que Lidia no me salió. Entonces, le voy a pedir a Claudia que si nos puede compartir. Claudia anda por ahí. Sí la vi, ¿verdad? A ver. Ahí anda, ahí viene, ahí viene. Claudia. La esperamos. Bueno. ¿Sí, Claudia? Es que estaba teniendo todo el día problemas con el micrófono, pero parece que... Sí se escucha. Pero okay. Bueno, vamos a ver qué se puede. Muy bien. ¿Qué pensé? Bueno, mientras estuve en todas las clases, pensaba en las grandes posibilidades que puedo tener también yo, al igual que Padre Alberto, Madre Julia y Hermana Virginia, pensaba en todas las posibilidades y alguna vez yo compartí en una tarea, ¿no? Lo que me gustaba Santa Teresita del Niño Jesús por su caminito. Y veo en ellos también una similitud que me hace pensar que también el caminito, que la propuesta, ¿no? De espiritualidad de ellos tres me hace pensar que es posible, tan ordinario, tan a la mano, tan de todos los días, sin cosas espiritualoides, ¿no? De este tipo. Entonces, eso pensaba, ¿no? En lo accesible que implica este camino. ¿Qué sentía mientras en las clases y veía todo? Bueno, sentía fervor, ¿sí? Fervor, devoción, conocer la vida de ellos, conocer las situaciones a las que estuvieron enfrentados y cómo la fe tan grande cada uno de ellos en Dios ante cada situación despertaba fervor en mí, despertaba fervor, despertaba fe y por supuesto aumentaba mi sed, ¿no? Mi sed de estar más cerca de Dios,
mi sed de seguirlo descubriendo todos los días en lo que hago. Y eso sentía, fervor, devoción, fe. Y evidentemente me siento invitada a buscar a Dios, a apropiarme de estas características de la espiritualidad de ellos tres, que me las puedo apropiar fácilmente, ¿no? Claro, implica un trabajo desde mi realidad, implica un trabajo desde lo que yo soy. No puedo dejar de ser lo que yo soy, pero desarrollar estas características que ellos desde su realidad vivieron, yo también poderlo desarrollar y estar más cerca de Dios. Entonces yo me siento invitada a buscar en mi persona aquello que pueda ir desarrollando a la luz de esta espiritualidad. Gracias, Claudia. Gracias por tu compartir. Y bueno, ahorita que se fue Lorena, le toca a ella. Lore. No se crean. Mariana, anda por ahí. Mariana Reyes. Hola, hermana, sí, aquí estoy. Hola, Mariana. Presente. ¿Qué nos compartes de tu trabajo, Mariana? Ok, pues, bueno, hermana, primeramente sí estuve como un poco desconectada después de muchos años en relación a los fundadores. Sin embargo, como le comentaba anteriormente en este curso, he tenido como el profesor Adolfo muy buen acompañamiento por parte de la hermana Rosa Marta y de la hermana Irma, que está a cargo del área de pastoral. Y pues nos ha enriquecido mucho, aparte de estos módulos que usted con mucha entusiasmo nos ha compartido. Entonces, pues la verdad he tenido muchos pues sentimientos encontrados, y cada vez que leo, incluso lo plasmo en mis comentarios reflexivos, me compromete mucho, sobre todo por formar parte de esta congregación y ser pues a lo mejor no como ellos, ¿verdad? Porque por más que trate uno, ellos hicieron mucho sacrificio, hicieron cosas, pues como comentaban nuestras compañeras, pues fuertes, ¿no? Sus votos, su forma del proceso, todo, es un camino pues algo difícil que, bueno, no creo que para ellos difícil, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es algo que ellos buscaban y querían. Sin embargo, pues me siento orgullosa de que ellos sean como mi guía en mi vida día a día. Entonces, pues me siento orgullosa, como le menciono, y comprometida e invitada a cada día a ser ejemplo y hacer, aunque sea un poquito de lo mucho que ellos han logrado pues en estos tantos años que tiene la congregación. Entonces, pues el vivo ejemplo de día con día hacer poco de lo que ellos han hecho con mi trabajo, y no solo en mi trabajo, sino también con mi familia, pues me hace sentir cada vez mejor y comprometida sobre todo, hermana mía. Gracias, Mariana. No, de nada. Y para todos, que esta vivencia de la espiritualidad sea pues ese caminito que te ayude, ¿no? Que te impulse a dar esos pasos hacia Dios, ¿no? Porque es una espiritualidad muy rica, porque nos da muchas pautas del por dónde, ¿sí? Entonces, no es imposible, porque un elemento que yo veo de los fundadores para dejarse impulsar por el Espíritu es esa disponibilidad, ese deseo, ese querer. Entonces, si tú tienes la disponibilidad, perdón, ese deseo, ese querer, puedes vivir esta espiritualidad. Y aunque seas la peor persona y que digas tú, ay, no, es que yo, no, a todos los peros que te pongas, puedes y estás invitado a vivir esta espiritualidad. Más por el hecho de que estás, pues, en este contexto, ¿sí? Y que bebiendo esta espiritualidad y viviéndola, pues es lo que vamos a transmitir a nuestros alumnos, ¿sí? Es ese tinte que yo les decía el ejemplo, ¿no? Que cuando ustedes tienen a un niño, ya sea el tremendo o el que es muy ordenado, el que es inteligente, y dices tú, pues, ¿de dónde, no? Y cuando conoces al papá dices, ah, con razón, ¿no?
que cuando digan, este alumno viene de este colegio, de las MHPBM, sí, con razón, sí viene de allá. Este maestro trabajó o está trabajando en un colegio de las MHPBM, sí, o sea, con razón, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vives, no nomás lo conoces, lo asumes, ¿sí? Y por último, le voy a pedir a una o uno de ustedes que, por a veces que me hago bolas, que no le haya preguntado, no haya participado, o todos participaron. Porque ahí tengo la lista y si no sales, pues ya se te bajó el punto 5 del 10. Vean, ni con amenazas ustedes. No les digo. Sí me gustaría, ¿sí apareció alguien? No, ok. Sí, hermana, aquí yo, Jovita. ¡Jovita! Y fíjese que la tenía en lista, pero dije, no la voy a torturar, porque no me acordaba si la había torturado. Jovita, ¿qué nos comparte, por favor? Pues que igual en el aspecto del tema, ¿qué pensé? Pues que es Dios mismo quien nos marca ese camino para vivir la espiritualidad. Solamente nosotros debemos dejar, pues como abrir la mente, ¿no? La mente, el corazón, y yo creo que todas las sensaciones, todos los sentidos, pues para permitir que se haga presente en nuestra vida. ¿Qué sentí? Pues mucha admiración por nuestros fundadores, por esa forma de enfrentar pues cosas buenas, cosas negativas, siempre confiando en Dios. Y pues la verdad sí me dejó mucha curiosidad saber más acerca de su vida, de esos detallitos de su niñez, del trabajo que hicieron en cuanto a fundar nuestra congregación. ¿Y a qué me siento invitada? Pues a continuar teniendo confianza en la voluntad del Dios, así como lo hicieron nuestros fundadores, y como decía usted, tener ese compromiso, esa disposición, pues para seguir trabajando esa espiritualidad, porque efectivamente hay muchos rasgos que a veces se me hace difícil llevar a cabo, pero a eso me siento invitada. Gracias, Jovita. Sí, hay muchos rasgos y hay muchos elementos de la espiritualidad que se nos invita a vivir, pero, por ejemplo, en nuestra Madre Virginia, pues podemos ver todos los rasgos, pero hay uno que la distinguió, ¿no? Entonces es así, en ese que te distingue, sin duda por consecuencia, vas a ir viviendo los otros. Un elemento que mencionaba y que me encanta y que tenemos que tener en cuenta es que lo que ayudó a lograr a nuestros fundadores vivir esta espiritualidad, esa transformación de vida, ese dejarse llenar por el espíritu, es la perseverancia. Porque podemos iniciar, ¿no? Con ese deseo, con ese entusiasmo, pero si vienen las dificultades o viene ese esfuerzo donde, ¡ay, ya me estoy atorando y prefiero desistir! Bueno, entonces pues es dar pasos hacia atrás. Pero si tú decides a pesar de lo que me cuesta, ¿no? Voy a darle esa trascendencia, la perseverancia va haciendo la virtud, ¿sí? Nuestros fundadores, desde que nacieron y desde que vivieron en su familia, no eran las personas más virtuosas. Fueron dejándose hacer por Dios y se fue haciendo la virtud en ellos. Si ustedes perseveran, ¿sí? En la cruz, en la caridad y en la pureza, como ya lo describíamos, créanme que ustedes van a ir adquiriendo pues esta virtud, ¿sí? Recuerden, la cruz como sacrificio, pero que da fruto. La pureza, limpieza de corazón, y la caridad es entrega total a Dios, ¿sí? Entonces, la perseverancia. Gracias a cada uno de ustedes. Por lo que veo, no está la hermana Rosario. Yo cierro con esto la clase de espiritualidad de los fundadores. La verdad que sí me siento con mucha deuda. Siento que a mis tiernos años se me van muchos elementos.
pero también me apasioné, la verdad, me apasioné y también me quedo como dice Jovita, con el deseo de meterme más, de beber realmente le pido a Dios que les haya podido y a los fundadores que me perdonen y que me hayan concedido pues transmitir esa espiritualidad y dejar la invitación de realmente que no se quede en conocimiento, sino que vivan. De verdad es una espiritualidad rica, es una espiritualidad que es un tesoro para la congregación, para la iglesia, para ustedes. Entonces, de verdad, muchas gracias por darme la oportunidad y por su atención. Entonces, Hermana Miriam. Dios dirá. Sí, ¿quién dijo yo? Hermana Rosa Marta. Pues yo te agradezco porque, pues, yo creo que lo que nos decía la Madre Virginia, no sé de la Madre Virginia aquí, ¿cómo se llama? De la caridad, sino la Madre Virginia Quirós. Ella nos decía que todo lo que adquiríamos en la congregación era para compartir, que era una alegría de todos los integrantes cuando una hermana pues recibía un estudio o algo para poder hacer su misión. Y creo que pues lo que tú nos has transmitido es esa parte de esa riqueza que Dios te ha dado y bueno, pues yo también te agradezco mucho ese don que tienes para compartir, tu manera tan agradable de hacerlo y muy concreta. Y bueno, pues también el que te hayas preocupado por estar preguntándonos a varios y bueno, pues eso trajo también la perseverancia y el estar aquí pues como muy atentos. Me gustó mucho la manera en que lo hiciste, muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que todos vamos a estar pidiendo por ti para que a la hora de que pues llegue la hora de los votos perpetuos, pues lo hagas con esa felicidad y esa entrega como lo hicieron nuestros fundadores. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias y gracias a cada uno de ustedes. Y pues mis mejores deseos para lo que sigue, que es un acto, no se crean un acto suicida, para lo que sigue, que lo aprovechen y que les siga eso fortaleciendo en su espíritu y en su entrega. Cuenten con mi oración y nos seguimos acompañando. ¿Va? Bendiciones, Aurora, gracias. Gracias también por gracias a usted. Estar ahí atenta. ¿Sí? Pues descansen porque es hora de descansar. Muchas Cuídense, gracias. bendiciones. Buenas noches. Siguen pendientes. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bendiciones. Ya nos conoceremos y tomaremos un café.